Mi hija se olvidó de colgar el teléfono. Escuché. Es hora de que vaya a una residencia. Es una carga. No dije nada, pero en ese instante algo dentro de mí se rompió. Vendí la casa por $890,000. Regresaron de un viaje de negocios sonriendo, pero les esperaba una sorpresa. Las llaves no encajaban en la cerradura. Encontraron una nota en el umbral, y después de leerla, comenzaron a gritar. Entonces supe que no se detendrían. Esto era solo el principio. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios. El teléfono sonó justo cuando estaba rascando los últimos restos de pastel de carne de mi plato. La receta de pastel de carne de Ellen, aunque el mío nunca sabía igual sin su toque. Miré la pantalla de identificación y sonreí a pesar de mí mismo. Caitlin. Papá, ¿cómo te va? Su voz tenía esa calidez familiar que siempre me llenaba el pecho de amor y soledad. Me acomodé en el viejo sillón reclinable de Ellen, la piel desgastada por años de sus lecturas nocturnas. Ya me conoces, cariño. Acabo de terminar de cenar y estaba a punto de ver las noticias. No mencioné que eran sobras de hace 3 días, ni que había pasado gran parte de la tarde mirando la foto de Ellen en la repisa. ¿Estás comiendo bien? Sabes que ahora puedes pedir la compra en línea, ¿verdad? Te enseñé la aplicación. Como bien, la interrumpí con suavidad, aunque ayer tuve un pequeño susto. Olvidé apagar el fogón de la cafetera. Menos mal que olí el quemado desde el salón. Hubo una pausa. Podía imaginarla frunciendo el ceño, igual que su madre, con ese pequeño pliegue entre las cejas. Papá, quizá deberíamos hablar de que alguien pase a verte con más frecuencia. Jeremy cree que estoy bien, Caitlin. ¿Cómo va tu viaje de negocios? Estás en Phoenix, ¿verdad? Sí, la conferencia termina mañana. Jeremy ha llevado la mayoría de las reuniones con clientes mientras yo asisto a interminables presentaciones sobre tendencias de marketing digital. Se rió, pero sonaba forzada. Escucha, papá. Debería irme. Tenemos cena con posibles inversores. Claro, cariño, te quiero. Yo también te quiero, papá. Cuídate, ¿sí? Escuché un clic y luego el sonido de algo moviéndose. Pensé que habría dejado caer el teléfono en su bolso y estaba a punto de colgar. Pero entonces oí voces, amortiguadas, pero lo bastante claras, a través del micrófono de su móvil. Jeremy, ¿ves cómo se está deteriorando? La voz de Caitlin, ya sin ese tono cálido y cariñoso. Ayer olvidó apagar la estufa. ¿Y si quema la casa? Mi mano se quedó congelada en el auricular. Un frío me recorrió el pecho. Es hora de una residencia, Caitlin. La voz de Jeremy, fría y directa. Se está convirtiendo en una carga, y lo sabes. Tu padre es un buen hombre, pero ya no puede vivir solo. La casa ahora vale casi 1 millón. Con el mercado de Denver, podríamos sacar 900,000, tal vez más. Exacto, respondió Jeremy, satisfecho. La vendemos, lo ponemos en un lugar decente, no demasiado caro, y por fin compramos esa casa en Boulder que hemos estado viendo, la que tiene vista a la montaña. Mi hija se rió. Sí, se rió. Dios, Jeremy, deberías haberlo visto esta noche. Tan agradecido solo por escucharme. No tiene idea de lo que planeamos. Cuanto más esperemos, más confundido estará. Debemos actuar mientras aún confía plenamente en nosotros. El teléfono se me resbaló de los dedos entumecidos, golpeando el suelo de madera que Ellen y yo habíamos instalado juntos, hacía 23 años. Cada tabla colocada con mis manos, cada clavo clavado pensando en el futuro de nuestra familia. Me quedé sentado en el silencio repentino de mi casa vacía, mirando la foto de Ellen.
Sus ojos parecían clavarse en los míos con una expresión que no lograba descifrar. Decepción, advertencia, o quizá la terrible certeza de quien ya ha dejado este mundo. El reloj de pie en el pasillo, el regalo de aniversario de Ellen hace 15 años, marcaba el tiempo en la creciente oscuridad. Afuera, los primeros grillos de primavera comenzaban su canto en el jardín que ella había plantado y que yo aún cuidaba. Algo frío y duro se instaló en mi pecho, reemplazando el calor que había sentido al escuchar la voz de mi hija unos minutos antes. Mis manos, endurecidas por décadas de trabajo en la construcción, se cerraron lentamente en puños. Ellos pensaban que yo era una carga, que estaba confundido, indefenso, listo para ser controlado y descartado. Ya estaban gastando mi dinero, planeando su nueva vida sobre mi tumba. Pero yo no estaba muerto todavía, y no estaba ni de lejos tan confundido como ellos creían. No sé cuánto tiempo me quedé sentado en la oscuridad, con el rostro de Ellen observándome desde el marco plateado de la mesita. La casa se sentía distinta ahora, como si las paredes mismas hubieran escuchado la traición de mi hija y contuvieran la respiración. Cuando por fin me puse de pie para encender la lámpara, mis piernas se sentían inestables. La luz cálida iluminó la sala que habíamos amueblado pieza por pieza, cada objeto elegido con cuidado y pagado con sacrificio. El sofá burdeos donde Caitlin solía acurrucarse haciendo sus tareas. La mesa de centro que fabriqué en el garaje, lijándola suavemente mientras ella jugaba a mis pies. Caminé hacia la cocina y abrí el cajón donde guardaba viejos recibos y papeles. Sin pensarlo, mis dedos encontraron la carpeta que buscaba. 20 años de registros financieros que nunca había tirado, porque Ellen siempre decía, nunca sabes cuándo pueden hacer falta. Recibos de la Universidad de Colorado, $48,000 en 4 años. Recordé esos turnos dobles, llegando a casa con polvo de cemento en el cabello y yeso bajo las uñas. Ellen me esperaba con café y me masajeaba los hombros mientras pagaba las facturas en esa misma mesa de cocina. «Roy, te estás matando a trabajar», me dijo una noche, mirándome calcular cómo pagar el semestre de primavera de Caitlin. «Ella merece más de lo que nosotros tuvimos, Ellen. Es lo bastante inteligente para lograr cualquier cosa». Ellen me besó en la cabeza. «Solo no le des tanto como para que olvide ser agradecida». Debí escucharla. Dios, debí escucharla. También estaban los recibos de la boda. $32,000 por un solo día. Le dije a Caitlin que podíamos permitirnos 5,000, quizá 8 si nos ajustábamos. Pero lloró. Sí, lloró de verdad, porque quería su boda de ensueño. Trabajé fines de semana durante 6 meses, instalando suelos de madera para un amigo contratista que me pagaba en efectivo. «Papá, eres el mejor padre del mundo», me susurró durante nuestro baile, con la cabeza apoyada en mi hombro y su vestido de novia rozando mi smoking alquilado. Nunca lo olvidaré. Pero lo olvidó. Al igual que olvidó quién firmó como aval su primer préstamo de coche cuando su crédito no era suficiente. Al igual que olvidó quién hizo las llamadas para conseguirle ese trabajo de marketing cuando estuvo 8 meses sin empleo tras graduarse. Encontré los extractos bancarios de hace 2 años, después de que Jeremy perdiera su puesto como asesor financiero por razones que nunca me explicaron del todo. Se mudaron temporalmente hasta que Jeremy encontrara algo nuevo. Nunca les cobré alquiler. Pagué las facturas más altas, compré comida para 3 adultos en lugar de para un viudo solitario. Jeremy me daba palmaditas en el hombro y decía que yo era el hombre más generoso de Colorado. Caitlin me abrazaba y prometía, «Papá,
Te lo devolveremos cuando nos estabilicemos. Llevaban más de un año trabajando en buenos empleos, ganando más de lo que yo había ganado nunca. Pero jamás mencionaron mudarse. Jamás mencionaron devolverme el dinero. La cena de aniversario que pagué el mes pasado, $200 en ese asador elegante del centro, porque Jeremy dijo que merecían celebrarlo. La reparación del coche que cubrí cuando su BMW necesitó una transmisión nueva. $3,000 que vaciaron mi fondo de emergencia. Roy es como un padre para mí, le dijo Jeremy a sus amigos en su última barbacoa, con el brazo alrededor de mis hombros. Soy muy afortunado de haberme casado con esta familia. Yo había estado orgulloso de ser el suegro generoso, el hombre que cuidaba de su familia sin importar el coste. Subí a la habitación principal de Ellen y mía, intacta desde hacía 2 años. Su joyero seguía sobre la cómoda, sus gafas de lectura dobladas junto a la lámpara. Abrí el cajón inferior, donde guardábamos nuestros documentos importantes, y saqué la escritura original de la casa. Roy y Ellen Hayes, comprada en 1999. Sin gravámenes, sin cofirmantes, sin complicaciones. Solo mi nombre ahora que Ellen ya no estaba. De pie, en el dormitorio donde Ellen había pasado sus últimos días, rodeado de todo lo que habíamos construido juntos, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El dolor seguía ahí, afilado como cristal roto, pero debajo empezaba a formarse algo más duro. Querían encerrarme y vender el trabajo de toda mi vida. Creían que era demasiado viejo, demasiado confundido, demasiado agradecido por su atención como para oponerme. Miré la foto de Ellen en la mesilla, recordando su voz de hace tantos años. No le des tanto que olvide ser agradecida. Pues bien, Ellen, nuestra hija sin duda lo había olvidado. Pero estaba a punto de recordar que su viejo padre no era tan indefenso como creía. Fui a mi despacho y saqué la tarjeta de presentación que había guardado en el cajón durante 3 años. Todd Fisher, abogado inmobiliario. Ellen insistió en que lo conociéramos después de su diagnóstico de cáncer, solo para asegurarse de que nuestros asuntos estuvieran en orden. Era hora de otra consulta. A la mañana siguiente, recorrí mi casa como un extraño viéndola por primera vez. Pero en lugar de ver un hogar, vi lo que Caitlin y Jeremy veían. Metros cuadrados, valor de mercado, activos líquidos. En la cocina, pasé la mano por la encimera de granito que instalé yo mismo, trabajando a la luz de una lámpara después de mi jornada, porque no podíamos pagar a un contratista. Ellen eligió el diseño, gris moteado con vetas doradas que atrapaban la luz de la mañana. Preparó café sobre esa encimera cada mañana durante 16 años, hasta que el cáncer le quitó las fuerzas. Recordé aquella mañana de Navidad cuando Caitlin, con 3 años, dio sus primeros pasos tambaleantes desde la nevera hasta los brazos abiertos de Ellen. Ambos lloramos de alegría, mientras Ellen la alzaba y giraba sobre sí misma, y yo corría por la cámara. «Nuestra bebé camina, en nuestra casa», susurró Ellen, con lágrimas en los ojos, «en la casa que construimos para ella». El salón albergaba 25 navidades. Aún podía ver el rostro de Caitlin, con 7 años, iluminándose al ver la casa de muñecas que pasé 3 meses construyendo en el garaje, trabajando en secreto después de que se fuera a dormir. Ellen cosió diminutas cortinas para las ventanas y fabricó muebles en miniatura con cartón y retales de tela. «Papá, es igual que nuestra casa», chilló Caitlin. Y lo era. La hice idéntica, hasta la pequeña ventana en voladizo que representaba su dormitorio. Esa ventana me costó 6 meses de horas extra. Ellen la había visto en una revista
y se había enamorado de la idea de leer allí por las tardes. Aprendí a cortar ángulos que nunca había cortado. Medí y volví a medir, hasta que la espalda me dolía de arrastrarme por la estructura. Subí las escaleras hasta la antigua habitación de Caitlin, aún pintada del amarillo suave que eligió para su 16º cumpleaños, todavía decorada con fotos de sus amigos del instituto y recuerdos de la universidad. Era la habitación donde la mecí durante noches de cólicos, cuando era bebé, donde Ellen y yo la ayudamos con los deberes de álgebra en el pequeño escritorio blanco que construí para encajar perfectamente bajo la ventana. La habitación principal fue la más dura. El lado de la cama de Ellen aún tenía su vaso de agua en la mesilla, su marcador señalando la página 247 de la novela que nunca terminaría. Construí esos armarios empotrados con mis propias manos, diseñados a medida para adaptarse a su altura. Su ropa seguía colgada allí, oliendo todavía levemente a su perfume. Era la habitación donde habíamos planeado nuestro futuro, donde susurrábamos nuestros sueños para Caitlin, donde Ellen murió sosteniendo mi mano mientras las máquinas pitaban a nuestro alrededor. «Prométeme que no dejarás que se aprovechen de ti», me dijo cerca del final, con la voz apenas audible. «Eres demasiado bueno, Roy. Demasiado generoso. Prométeme que cuidarás de ti mismo». Yo le había prometido, pero no había cumplido esa promesa, ¿verdad? En mi despacho encontré la carpeta de fotos de construcción que Ellen había guardado. Imágenes mías poniendo los cimientos en la primavera de 1999. 25 años más joven y 22 kilos más fuerte. Fotos de mi equipo y de mí montando la estructura, y de Ellen, con casco, trayéndonos limonada en los calurosos días de verano, con la barriga apenas empezando a notarse por el embarazo de Caitlin. Los registros financieros de aquellos años contaban la historia que las fotos de Ellen no podían. Una segunda hipoteca, un préstamo personal de mi hermano, Ellen trabajando a tiempo parcial en el distrito escolar para ayudar con los costes de materiales. Comimos arroz y frijoles durante meses. Conducíamos coches que se mantenían unidos gracias a rezos y cinta adhesiva. Pero construimos esa casa con nuestro sudor, nuestro sacrificio y nuestro amor mutuo, y por la familia que estábamos creando. Y ahora mi hija, la bebé que dio sus primeros pasos en esa cocina, la niña que jugó en el jardín que diseñé con mis propias manos, quería venderlo todo y deshacerse de mí como si fuera un mueble incómodo. Tomé la tarjeta de presentación de Todd Fisher de mi cajón. Los bordes estaban gastados de tanto manosearla durante 3 años, pero el número seguía claro. Caitlin y Jeremy creían que trataban con un anciano confundido, agradecido por cualquier migaja de atención. Pensaban que era débil, indefenso, dispuesto a entregar el trabajo de toda mi vida sin luchar. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Marqué el número de Todd y escuché los tonos, con las manos tan firmes como una roca. Afuera, la mañana de primavera estaba clara y luminosa, el tipo de día que Ellen solía amar, el tipo de día para nuevos comienzos. Las oficinas jurídicas de Fisher y Asociados ocupaban el segundo piso de un modesto edificio de ladrillo en la avenida K-Fax, el tipo de lugar que ayudaba a gente común con problemas reales, no a impresionar a clientes corporativos. Me puse mi mejor traje, el gris carbón que Ellen había escogido para que llevara en su funeral, y llegué 15 minutos antes. Solo me temblaron un poco las manos al firmar en la recepción. Todd Fisher era más joven de lo que esperaba, quizás 55 años, con sienes plateadas y el porte paciente de un hombre que ya ha escuchado 2 veces
todas las historias de horror familiar. Su oficina estaba llena de libros de leyes y fotos familiares. Una esposa, dos adolescentes, un Golden Retriever. El tipo de vida normal que Ellen y yo habíamos intentado construir. Señor Hayes, me alegra verlo de nuevo. Todd sirvió café de una pequeña máquina en la esquina, el aroma llenando el espacio entre documentos legales y archivadores. Recuerdo a usted y a Ellen de hace unos años. Lamento su pérdida. Gracias. Acepté el café, sorprendido de lo firme que sonaba mi voz. Necesito hablar de algo delicado sobre mi hija y mi yerno. Todd se acomodó detrás de su escritorio, con el bolígrafo listo. Le escucho. Le conté todo. La llamada telefónica, la conversación que escuché por accidente, sus planes para vender mi casa y meterme en una residencia. La expresión de Todd no cambió, pero lo vi negar con la cabeza cuando describí el entusiasmo de ellos por gastar mi dinero en su soñada casa en Boulder. Por desgracia, señor Hayes, este escenario es más común de lo que cree. Todd dejó el bolígrafo y se recostó en la silla. Los hijos adultos suelen pensar que saben lo que es mejor para sus padres mayores, sobre todo cuando hay bienes valiosos de por medio. Pero, legalmente, no pueden hacer nada, ¿verdad? Quiero decir, ¿no tienen poder para hacerlo? Empecemos por lo básico. La casa está a su nombre únicamente desde el fallecimiento de su esposa, ¿correcto? Así es. Ellen y yo la poseíamos en conjunto, pero cuando ella murió, pasó automáticamente a mí. Entonces, legalmente, su hija y su yerno no tienen absolutamente ningún derecho sobre la propiedad. No pueden venderla, no pueden obligarlo a entrar en una residencia, no pueden tomar ninguna decisión sobre sus bienes sin su consentimiento explícito. Todd sacó un bloc legal de su cajón y comenzó a tomar notas. La casa es suya. Punto. Sentí un alivio inmediato, seguido de algo más punzante. Entonces, si quisiera venderla yo mismo, podría ponerla en el mercado mañana mismo si así lo decide. Es su propiedad, su decisión. Todd levantó la vista de sus notas. ¿Puedo preguntarle por qué considera esa opción? Pensé en la risa de Caitlin, llamándome una carga, en el cálculo frío de Jeremy sobre mi valor, en 25 años de sacrificios reducidos a una simple transacción inmobiliaria. Creen que estoy indefenso, confundido. Creen que pueden manejarme como si fuera una propiedad. Apreté las manos alrededor de la taza de café. Quizás sea hora de demostrarles lo afilada que sigue mi mente. Todd guardó silencio un momento, estudiándome. El mercado inmobiliario en Denver está muy fuerte ahora mismo, especialmente en su barrio. Las propiedades se venden en días, a menudo con ofertas en efectivo por encima del precio de salida. Hizo una pausa. Si quisiera vender rápido, antes de que su hija y su yerno regresen de su viaje, ¿qué tan pronto podría cerrarse la venta? Con el comprador adecuado, y hay muchos inversores buscando propiedades como la suya, podríamos cerrarla en una semana, quizá menos. Todd se inclinó hacia adelante. Pero, señor Hayes, es una decisión importante. Una vez vendida, no hay vuelta atrás. Construí esa casa con mis propias manos, señor Fisher. Cada tabla, cada clavo, cada detalle personalizado. Sé exactamente lo que hago. Pasamos la siguiente hora hablando de los aspectos prácticos. Estimaciones del valor de mercado, redes de compradores en efectivo, requisitos legales. Todd me explicó que podría tener todo preparado en 24 horas si yo realmente quería proceder. La tarifa de consulta es de $200, dijo Todd cuando me preparaba para irme. Si decide seguir adelante, se descontará de mis honorarios por la venta. Pagué en efectivo,
sintiéndome más lúcido que en meses. Al caminar hacia mi camioneta bajo el sol de primavera, sentí el teléfono vibrar en mi bolsillo. En la pantalla apareció el nombre de Caitlin, y por primera vez desde su traición, sonreí. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Pude imaginarla en el vestíbulo de algún hotel en Phoenix, mirando el reloj, preguntándose por qué su viejo y agradecido padre no corría a contestar. Que se lo pregunte, que ella y Jeremy sigan haciendo planes sobre mi futuro, mi casa y mi vida. Estaban a punto de recibir la sorpresa de sus vidas. El teléfono seguía sonando mientras subía a mi camioneta, con la tarjeta de Todd Fisher segura en mi cartera y un plan formándose en mi mente para enseñarle a mi desagradecida hija exactamente con quién estaba tratando. Ya había construido mi vida desde cero una vez. Podía perfectamente derribarla y reconstruirla bajo mis propias condiciones. El teléfono finalmente dejó de sonar, pero sabía que volvería a llamar. Siempre lo hacía cuando necesitaba algo del viejo. Para cuando llegué a mi entrada, la confianza había reemplazado el temblor en mis manos. Las palabras de Todd Fisher resonaban en mi cabeza. Es su propiedad, su decisión. 25 años de dudas y segundas conjeturas se habían disipado como la niebla matinal sobre Denver. Estaba abriendo la puerta principal cuando el teléfono volvió a sonar. A través de la ventana, pude verlo vibrar sobre la encimera de la cocina, donde lo había dejado. El nombre de Caitlin brillaba en la pantalla, y por primera vez desde su traición, sonreí. Que espere un momento. Que se pregunte por qué su viejo y agradecido padre no se apresura a contestar. Me serví un vaso de agua, respiré hondo y contesté en el sexto tono. Papá, ahí estás. La voz de Caitlin casi brillaba con un entusiasmo artificial. Empezaba a preocuparme cuando no respondiste antes. Lo siento, cariño. Estaba haciendo unos recados, manteniendo mi tono cálido, casi de abuelo. ¿Cómo te trata Phoenix? Oh, ya sabes cómo son estas conferencias de negocios, pero escucha, tengo la noticia más maravillosa. Hizo una pausa para darle dramatismo. Jeremy y yo hemos estado planeando algo muy especial para ti. Apreté el teléfono con fuerza, los nudillos blancos. Queremos invitarte a unas vacaciones. Te mereces descanso y relajación después de todo lo que has pasado desde que mamá murió. Su voz tenía esa simpatía ensayada que ahora reconocía como manipulación. Es un lugar precioso que encontramos. Es como un resort, pero con personal médico disponible por si necesitas algo. Un resort con personal médico. Apreté la mandíbula hasta sentir que los dientes podían quebrarse. Suena encantador, cariño. No hacía falta que te molestases tanto. Por favor, papá. Eres familia. La voz de Jeremy sonó de fondo. Debía estar en altavoz. Ya hemos hecho todos los arreglos. ¿Y para cuándo pensaban? Pregunté, sabiendo perfectamente que querían que me fuera antes de regresar para reclamar su herencia. Bueno, deberíamos volver el próximo viernes, dijo Caitlin. Esperábamos que pudieras estar listo para entonces. Solo empaca ropa y artículos personales. Ya sabes, lo esencial, lo esencial. No los álbumes de fotos que Ellen había organizado con tanto cariño. No los muebles que construí con mis propias manos. Solo lo esencial para un viejo al que planeaban apartar para morir. En realidad, Caitlin, yo también tengo una sorpresa para ti, para cuando vuelvan. Oh, papá, ¿qué tipo de sorpresa? Sonaba sinceramente complacida, probablemente imaginando que había firmado papeles o facilitado su trabajo de alguna forma. Me acerqué a la ventana en voladizo que construí para Ellen, mirando el jardín que ella había plantado, el columpio del porche,
donde pasamos incontables tardes planeando nuestro futuro. Es algo en lo que he estado trabajando desde nuestra última conversación. Creo que te sorprenderá mucho. Qué dulce eres, papá. Ya hablaremos de todo cuando volvamos. Tú descansa y nosotros nos ocupamos de lo demás. Dulce. Me llamaba Dulce mientras planeaba robarme la vida. Lo haré, cariño. Te quiero. Yo también te quiero, papá. Nos vemos el viernes. La línea quedó en silencio y dejé el teléfono sobre la mesa con las manos más firmes que en semanas. Fui a mi despacho y encendí mi portátil. La pantalla brilló con posibilidades en las que nunca había pensado antes. Mis dedos flotaron sobre el teclado un momento antes de escribir. Agentes inmobiliarios Denver. Los resultados llenaron la pantalla como munición en una guerra que, por fin, estaba listo para librar. Siempre había sido meticuloso. 25 años como ingeniero en construcción me habían enseñado a investigar a fondo antes de tomar cualquier decisión. Esa noche, esa costumbre serviría para un propósito muy distinto. Fui revisando perfiles de agentes, comparando índices de éxito y testimonios de clientes. Igual que antes, comparaba proveedores de acero estructural. Cherry Hills, Highlands Ranch, University Hills, barrios donde las casas se vendían por las cantidades que Caitlin y Jeremy ya gastaban en sus sueños. Un nombre aparecía constantemente entre los primeros resultados. Brian Connor, 43 años, especializado en ventas rápidas, con una media de 18 días desde el anuncio hasta el cierre. Su foto mostraba una sonrisa profesional y unos ojos seguros, el tipo de hombre que consigue resultados rápidos. Sus testimonios eran justo lo que necesitaba leer. Brian vendió nuestra casa en 6 días. Comprador en efectivo asegurado en 48 horas. Cierre sin problemas. Me quedé mirando su número de teléfono directo, bien visible bajo sus credenciales. Este era el momento que pondría todo en marcha. Una vez hiciera esa llamada, no habría vuelta atrás a ser el viejo dócil y manejable que mi hija esperaba. La foto de Ellen sobre mi escritorio parecía observarme. Casi podía oír su voz. Roy, ¿estás seguro de esto? Lo estaba. Más seguro que de cualquier otra cosa desde su funeral. Marqué el número de Brian Connor con dedos firmes. Brian Connor, Connor Real Estate. ¿En qué puedo ayudarle? Señor Connor, mi nombre es Roy Hayes. Me interesa vender mi casa rápido. ¿Qué tan rápido puede hacerse? Bueno, señor Hayes, depende de varios factores, pero con la propiedad adecuada y una estrategia de precio correcta, he cerrado operaciones en tan solo 10 días con compradores en efectivo. ¿Qué plazo tiene en mente? ¿10 días? Sentí el corazón golpearme el pecho. ¿Tan rápido? Por supuesto. El mercado de Denver está muy caliente ahora, especialmente para propiedades bien cuidadas en barrios consolidados. ¿Puede contarme algo de su casa? Miré alrededor de mi cocina, viéndola por primera vez con los ojos de un comprador. 2 plantas, 3.400 pies cuadrados, construida en 1999, zona de Cherry Creek, 3 dormitorios, 2 baños y medio. La he mantenido bien. La mayoría del trabajo lo hice yo mismo a lo largo de los años. La voz de Brian se agudizó con interés. Eso es exactamente lo que varios de mis inversores buscan. Propietario original, bien cuidada, barrio consolidado. Son puntos de venta premium. ¿Le interesaría una valoración de la propiedad? ¿Qué tan pronto podría venir? Podría estar allí esta misma tarde si le va bien. Digamos a las 3. Miré el reloj. Pasaba apenas del mediodía. Las 3 me va perfecto. Le daré la dirección. Cuando colgué, me quedé en el silencio repentino de mi cocina,
sintiendo cómo empezaba a sentarse en mi pecho la magnitud de lo que había puesto en marcha. En 3 horas, un desconocido caminaría por la casa que Ellen y yo habíamos construido juntos, asignando valores en dólares a nuestros recuerdos. Pasé las 2 horas siguientes limpiando de forma obsesiva, como en los tiempos de Ellen, cuando insistía en que la casa debía estar impecable para cualquier visita. Limpié el polvo de la ventana en voladizo, acomodé los cojines del sofá, aseguré que cada superficie brillara. Pero esta limpieza era diferente. No estaba preparando la casa para invitados. Estaba preparando una ejecución. Exactamente a las 3 en punto sonó el timbre. Alicé mi camisa. Respiré hondo. Ese aire aún impregnado del aroma de las bolsitas de lavanda de Ellen, guardadas en el armario de la ropa blanca. Y caminé hacia la puerta principal. Mi mano tembló apenas al cerrar los dedos alrededor del pomo de latón que yo mismo había instalado hace 15 años. Detrás de esa puerta me esperaba mi salvación, o mi condena. Giré el pomo y abrí la puerta a mi futuro. Brian Connor lucía exactamente como en su foto. Profesional pero cercano, poco más de 40 años, con la confianza de quien ha cerrado muchas ventas con éxito. Llevaba una carpeta de cuero y una tableta, y en cuanto cruzó el umbral, sus ojos se agrandaron. «Vaya», murmuró, deteniéndose en la entrada y observando el trabajo de molduras que había instalado a mano, el suelo de madera que Ellen y yo habíamos elegido juntos. «Señor Hayes, esto es exactamente lo que esperaba encontrar». Lo vi recorrer con la vista cada detalle. La luz de la tarde entrando por la ventana en voladizo de Ellen. La fluidez entre el salón y el comedor que logré al eliminar un muro de carga e instalar una viga. Su aprecio era genuino y profesional. «No exageraba con el mantenimiento de esta casa», dijo, sacando su tableta para empezar a tomar fotos. «¿Estos suelos de madera son originales? Los instalé yo mismo en 2001. Ellen quería algo duradero, así que elegimos roble macizo de 3/4 de pulgada. Me sorprendí a mí mismo cayendo en el viejo ritmo de hablar de mi trabajo, sintiéndome orgulloso a pesar de todo lo que estaba ocurriendo. ¿Y esta cocina?» Brian se detuvo frente a la encimera de granito, pasando la mano por el borde. «Instalación personalizada, ¿verdad? Cada centímetro». Ellen eligió el diseño. Decía que las vetas doradas le recordaban a la luz del sol. Mi voz se quebró apenas. Pasé 3 fines de semana asegurándome de que las medidas fueran perfectas. Brian iba tomando notas en su tableta, fotografiando los armarios hechos a medida, probando grifos y enchufes con la minuciosidad de quien sabe lo que buscan los compradores. «Señor Hayes, tengo que serle sincero. En mis 15 años haciendo esto, rara vez veo propiedades mantenidas a este nivel. Soy ingeniero. Bueno, lo era. Creo en hacer las cosas bien desde la primera vez. Y se nota». Hizo un gesto hacia el salón. «¿Puedo?» Asentí, siguiéndolo mientras admiraba el plano abierto, las estanterías empotradas junto a la chimenea, la manera en que la decoración de Ellen había convertido nuestro proyecto de construcción en un hogar. «Esta ventana en voladizo también es trabajo suyo. La construí para mi esposa. Quería un rincón para leer. Pude imaginarla allí con sus novelas de misterio y su té de la tarde, las gafas apoyadas en la nariz». Brian tomó medidas, su entusiasmo apenas contenido. «Señor Hayes, quiero mostrarle algunas ventas comparables». Abrió listados en su tableta. «Propiedades similares en esta zona se han estado vendiendo entre $850,000 y $920,000. Sentí un nudo en el pecho. Era más de lo que Caitlin y Jeremy habían calculado en su cruel conversación.
Pero, dado el estado y las características personalizadas de su casa, estoy pensando en ponerla a $890,000, continuó Brian. Eso debería moverla rápido y a la vez conseguirle el mejor precio. ¿890,000? Me dejé caer en la butaca de lectura de Ellen, con la cifra girando en mi cabeza. ¿Tanto? Señor Hayes, está sentado sobre una mina de oro. Propiedades como esta no salen al mercado a menudo, y menos en estas condiciones. La voz de Brian tenía la confianza de quien conoce su negocio. De hecho, tengo un grupo de inversores que buscan exactamente este tipo de propiedad. ¿Qué tipo de grupo inversor? Se especializan en propiedades de alquiler de alta calidad en barrios consolidados. Pagan en efectivo, sin condiciones de financiación, sin negociaciones de reparaciones. Pueden cerrar en 10 días hábiles. 10 días hábiles. Caitlin y Jeremy regresarían de Phoenix en 8, esperando encontrar a su padre dócil y manejable, listo para ser enviado a su resort. ¿Y cuál es la trampa? ¿Por qué tan rápido? No hay trampa. El efectivo significa sin retrasos de préstamos, sin tasaciones que puedan arruinar la operación. Hacen sus propias inspecciones, pero sinceramente, su casa está en mejor estado que muchas construcciones nuevas. Miré el salón donde Caitlin había dado sus primeros pasos, donde Ellen y yo habíamos celebrado Navidades, cumpleaños y tranquilos domingos leyendo el periódico juntos. ¿Y para cuándo tendría que dejar la casa? El contrato estándar le da 30 días después del cierre, pero son flexibles si necesita más tiempo. Lo principal es obtener un título limpio y completar la documentación. Pensé en la voz de Caitlin al teléfono llamándome Dulce, mientras planeaba robarme la vida. Pensé en el cálculo frío de Jeremy, reduciéndome a una carga que gestionar. Pensé en la advertencia de Ellen sobre ser demasiado generoso, demasiado confiado. Hagámoslo. La máscara profesional de Brian se resquebrajó por un instante, revelando una auténtica emoción. Excelente decisión, señor Hayes. Permítame llamarles ahora mismo. Lo observé marcar y describir mi propiedad con el entusiasmo de alguien que acaba de encontrar un tesoro enterrado. Zona de Cherry Creek, propietario original, condición impecable, características personalizadas en toda la casa. Terminó la llamada con una amplia sonrisa. Quieren seguir adelante de inmediato. Mañana por la mañana puedo tener listos los contratos iniciales. El sol se ponía a través de la ventana en voladizo de Ellen, proyectando luz dorada sobre la estancia donde acababa de acordar vender 25 años de mi vida. Pero, por primera vez desde aquella devastadora llamada, sentí algo que había perdido hacía mucho tiempo. Control. ¿Le parece bien a las 9 de la mañana? El tic-tac del reloj de pie en el pasillo, regalo de Ellen en nuestro 15º aniversario, marcaba el silencio. A las 9 está perfecto. Después de que Brian se marchara con promesas de contratos y plazos de cierre, me quedé solo en la casa que pronto pertenecería a otra persona. La luz del atardecer atravesaba las ventanas de Ellen, tiñendo todo de dorado, como una fotografía de una vida que estaba a punto de dejar atrás. Pero no era tristeza lo que sentía. Era anticipación. Brian llegó a la mañana siguiente con los contratos, un notario y café para todos, con la eficiencia profesional que siempre había respetado. Leí cada línea con la minuciosidad que me hizo buen ingeniero, revisando los detalles como solía revisar planos. Precio de venta, $890,000. Compra en efectivo. Fecha de cierre, 10 días hábiles desde la firma. La notaria, una mujer de mediana edad con mirada amable, me guió por cada firma. Contingencias mínimas.
solo la búsqueda de título y la inspección final. Y puede permanecer en la casa hasta 30 días después del cierre, si lo necesita. Es correcto, señor Hayes, aunque la mayoría de los vendedores prefieren mudarse antes, por tranquilidad. Tranquilidad. Casi me reí. La única tranquilidad que tendría sería ver las caras de Caitlin y Jeremy cuando descubrieran lo que su carga había hecho. Firmé con mano firme y así el proceso quedó en marcha. Los 3 primeros días pasaron en una neblina de papeleo e inspecciones. La compañía de títulos comenzó su búsqueda entre décadas de registros. Los inversores enviaron a su equipo, un grupo educado que admiró mi trabajo y no encontró nada que criticar. Su suegro realmente sabía lo que hacía, comentó uno de ellos, creyendo que yo ya no vivía allí. Estos suelos, ¿no? Esta instalación eléctrica, todo de primera calidad. Del día 4 al 6, me convertí en un hombre con una misión secreta. Busqué apartamentos en línea, algo pequeño pero cómodo, un lugar donde pudiera empezar de nuevo con casi $900,000 en el banco. Encontré uno en Highlands, una comunidad para mayores con campos de golf y centro social, el tipo de sitio del que Ellen y yo habíamos hablado alguna vez para nuestros años dorados. También llamé a trasteros para planear qué cosas de Ellen conservaría y cuáles tendría que dejar para los nuevos propietarios. Su vajilla, sin duda su joyero, los álbumes de fotos, lo esencial de una vida compartida. Los días 7 al 9 me trajeron una confianza extraña que no sentía desde hacía años. Cada mañana despertaba sabiendo que estaba un paso más cerca de la libertad, un paso más cerca de demostrarle a mi hija que su viejo padre confundido era mucho más listo de lo que ella pensaba. La señora Patterson, mi vecina de al lado, notó la actividad y preguntó por los inspectores y la gente con pinta oficial. Solo están haciendo algunos trabajos, le respondí, odiando la media verdad, pero sabiendo que la verdad completa correría por el vecindario antes de que yo estuviera listo. Al 8º día, Brian llamó con la confirmación final. Todo está listo para el cierre de mañana, señor Hayes. Los compradores están encantados con los resultados de la inspección. La transferencia bancaria se completará el mismo día. Tendrá acceso a los fondos de inmediato. Esa noche preparé una sola maleta con ropa y objetos personales. No porque ya me fuera a mudar, sino porque quería estar listo para cualquier cosa. Miré la foto de Ellen sobre la cómoda y le susurré: espero que entiendas lo que estoy haciendo. El viernes por la mañana amaneció claro y brillante, el tipo de día de primavera que Ellen solía decir que era lo mejor de Denver. Me vestí con mi mejor traje, no el del funeral, sino el azul marino que Ellen me compró para la graduación universitaria de Caitlin. La oficina de la compañía de títulos estaba llena de eficiencia profesional y felicitaciones. Los compradores estaban representados por su abogada, una mujer aguda que revisó 2 veces cada documento. Brian manejó el papeleo como un director de orquesta. Señor Hayes, si firma aquí y pone sus iniciales ahí. Cada firma era como cortar una cadena. La transferencia de la escritura, la hoja de liquidación, el reconocimiento final de que el 1247 de Maple Street ya no pertenecía a Roy Hayes. Y aquí tiene su confirmación de la transferencia bancaria. $890,000 menos los gastos de cierre han sido depositados en su cuenta. Me quedé mirando la cifra en el papel. Más dinero del que había visto jamás en un solo lugar. Más del que Caitlin y Jeremy habían soñado que podrían sacar de su carga. Nos dimos la mano todos, satisfechos con la operación fluida. Brian me acompañó hasta mi camioneta,
prometiendo mantenerse en contacto si necesitaba servicios inmobiliarios otra vez. Tomó la decisión correcta, señor Hayes. A veces, un nuevo comienzo es justo lo que necesitamos. Conduje de regreso por los barrios que conocía desde hacía 25 años, pasando por la escuela primaria, donde Caitlin aprendió a leer, por el parque donde Ellen y yo paseábamos cada domingo por la mañana. Pero en lugar de nostalgia, sentí liberación. Me detuve en mi entrada y me quedé sentado en la camioneta, mirando la casa que ya no era mía. Las llaves de la puerta principal pesaban en mi mano. Mañana las entregaría a los nuevos dueños y cerraría este capítulo de mi vida. Caitlin y Jeremy volvían de Phoenix en 3 días. Llegarían esperando encontrar a su padre agradecido y manejable, listo para ser empacado en su resort. En cambio, iban a encontrarse una casa vacía y una lección que no olvidarían jamás. Salí de la camioneta y caminé hacia la puerta, sacando el teléfono para hacer la siguiente llamada de un plan que estaba saliendo mejor de lo que jamás habría esperado. El motor hacía un leve tic mientras se enfriaba en mi entrada, pero no podía obligarme a apagarlo. Me quedé mirando la casa que había construido con mis propias manos, la misma en la que Caitlin y Jeremy esperaban regresar y encontrar a su padre dócil y agradecido, listo para ser enviado lejos. Las llaves de la puerta principal parecían de plomo en mi mano. Dueños nuevos o no, aún tenía acceso durante 30 días. Tiempo suficiente para completar lo que había empezado. Conduje hasta el Starbucks de la avenida K-Fax y aparqué, con las manos firmes, mientras marcaba información para un cerrajero disponible las 24 horas. La tarifa de urgencia costaría $200 extra, pero el dinero ya no era un problema. Cerrajería de emergencia, habla Eddie. Necesito cambiar todas las cerraduras de mis puertas hoy. Es urgente. ¿En qué plazo, señor? Lo antes posible. Puedo pagar en efectivo. Puedo estar allí en 2 horas. ¿La dirección? De vuelta en la casa, esperé a Eddie en mi camioneta, viendo a la señora Patterson regar su jardín. Me saludó con la mano y le devolví el saludo, sintiendo un nudo en el pecho al saber que estaba mintiendo a todos los que se preocupaban por mí. Eddie llegó en una furgoneta llena de herramientas y herrajes, un hombre de unos 50 años, con el aspecto de quien ya ha visto todo tipo de emergencias de cerrajería en Denver. ¿Problema de seguridad, señor?, preguntó mirando mi puerta principal. Nueva situación de propiedad. Más vale prevenir que lamentar. Asintió, como si ya hubiera escuchado eso antes, y se puso manos a la obra. Lo vi quitar las cerraduras que yo mismo había instalado hacía 15 años. El herraje de latón que Ellen había elegido porque combinaba con el llamador de la puerta. Son cerraduras de calidad, comentó Eddie mientras trabajaba. Alguien sabía lo que hacía cuando las instaló. Ese fui yo. Me gusta que las cosas se hagan bien. Las nuevas cerraduras eran plateadas en lugar de latón, modernas en vez de tradicionales. Sonaban distinto al probarlas Eddie, un clic más agudo, más mecánico que el de las antiguas. Aquí tiene sus llaves nuevas, señor. 3 copias de cada una. Puerta principal, trasera y entrada lateral del garaje. Eddie me entregó un llavero que se sentía ajeno en mi mano. Son $450 con la tarifa de urgencia. Pagué en efectivo, asegurándome de que no quedara rastro en papel que relacionara a Roy Hayes con esta transacción. Después de que Eddie se fue, me quedé de pie en mi casa vacía y comencé la parte más difícil. Empaquetar 25 años de vida en lo que pudiera llevarme. El joyero de Ellen fue lo primero que puse en la maleta,
junto con nuestras fotos de boda y la novela que estaba leyendo cuando murió, con el marcador aún en la página 247. Mis certificados de ingeniería, nuestros documentos importantes, el recetario favorito de Ellen con sus notas manuscritas en los márgenes. Casi todo lo demás quedaría atrás. Los muebles que contaban nuestra historia tendrían que quedarse. Los álbumes de fotos que documentaban la infancia de Caitlin, la ropa de Ellen aún colgada en nuestro armario, conservando el tenue aroma de su perfume. Mientras empaquetaba, llamé por teléfono a Sunset Manor Apartments para explicar que necesitaba un apartamento amueblado de un dormitorio de forma inmediata. Tenemos una unidad muy bonita disponible para ocupación inmediata, me dijo la señora Chen, la administradora. Contrato mes a mes, si prefiere flexibilidad. Lo tomaré. Me reuní con la señora Chen en el complejo una hora más tarde. Un edificio modesto pero limpio, diseñado para personas mayores, con un centro comunitario y jardines bien cuidados. El apartamento era sencillo pero cómodo, amueblado con todo lo necesario para empezar de nuevo. El depósito en efectivo está bien, señor Hayes. ¿Cuándo quiere mudarse? Esta misma noche. Las cejas de la señora Chen se alzaron levemente, pero no hizo preguntas. Firmé el contrato y le entregué el primer mes de alquiler más el depósito. Casi $3,000, una cantidad que habría sido impensable gastar tan a la ligera solo 2 semanas atrás. Al cargar mi coche al caer la tarde, vi a la señora Patterson observando desde su ventana. Me saludó con la mano y yo sentí el peso de todas las relaciones que estaba cortando, de todos los lazos que Caitlin y Jeremy me habían obligado a romper. Di un último paseo por las habitaciones vacías, mis pasos resonando de forma distinta ahora que la casa pertenecía a otros. En la cocina donde Ellen enseñó a Caitlin a hacer galletas navideñas. En el salón donde la vimos abrir regalos cada mañana de Navidad. En nuestro dormitorio, donde Ellen exhaló su último aliento mientras yo le sostenía la mano. Lo siento, cariño, dije en voz alta a la memoria de Ellen. Pero lo entenderías. Siempre dijiste que era demasiado generoso para mi propio bien. Cerré las nuevas cerraduras y me alejé de Maple Street quizá por última vez. El sol se estaba poniendo cuando llegué a Sunset Manor, mi coche cargado con lo esencial de mi existencia. Subí mi maleta hasta la puerta de mi nuevo apartamento, forcejeando con llaves desconocidas en cerraduras desconocidas. Dentro del pequeño apartamento, dejé caer la maleta y de inmediato busqué mi teléfono. La fase final de mi plan requería una última llamada, una última pieza del rompecabezas que daría a Caitlin y a Jeremy la sorpresa de sus vidas. El apartamento se sentía como una habitación de motel, funcional pero sin alma, con muebles genéricos y el persistente olor a limpiador industrial de alfombras. Me quedé de pie, con la foto de Ellen ya colocada en la mesita de noche, pensando qué banco protegería mejor esos casi $900,000 de los hijos que creían merecerlos. Abrí mi portátil en la pequeña mesa del comedor y comencé a investigar bancos especializados en grandes depósitos. El Colorado Community Bank llamó mi atención. Más pequeño que las grandes cadenas, con un enfoque en el servicio personal y la discreción. Exactamente lo que necesitaba. Colorado Community Bank, división de banca privada, le atiende David Morrison. Señor Morrison, me llamo Roy Hayes. Necesito abrir una cuenta para un depósito importante, alrededor de $890,000. Hubo una breve pausa al otro lado, el tiempo justo para que David recalculara su día. Estaremos encantados de trabajar con usted, señor Hayes. ¿Cuándo le vendría bien una cita? Lunes por la mañana, a las 9. Perfecto.
Tendré todo preparado. Colgué el teléfono y por primera vez en mucho tiempo sonreí de verdad. El lunes, el dinero estaría en un lugar seguro, fuera del alcance de quienes me subestimaron. Pasé el sábado y el domingo instalándome en el nuevo apartamento, conociendo a algunos de los vecinos. El señor Álvarez, un jubilado de la Marina que cultivaba tomates en macetas, y Doris, que jugaba al bridge todos los martes por la noche. Me ofrecieron café, historias y, lo más importante, no hicieron preguntas incómodas. El lunes por la mañana llegué al Colorado Community Bank con mi maletín y toda la documentación de la venta. David Morrison resultó ser un hombre alto, de modales impecables, que me condujo a una sala de reuniones privada. Esta cuenta estará a su nombre únicamente, con acceso restringido. También podemos configurar transferencias automáticas a una cuenta de gastos mensual, si lo desea. Perfecto. No quiero que nadie tenga acceso sin mi autorización por escrito. Nadie. Firmé los documentos, y en cuestión de minutos, $890,000 estaban oficialmente bajo custodia segura. David me entregó una carpeta con toda la información de la cuenta y su tarjeta personal. Si necesita cualquier cosa, señor Hayes, llámeme directamente. Salí del banco con la carpeta bajo el brazo, sintiendo que cada paso me alejaba más de la trampa que mi hija y su marido habían preparado. El martes por la tarde, justo cuando el sol empezaba a teñir de naranja las fachadas de Denver, recibí el mensaje que había estado esperando. Papá, estamos en camino. Llegamos sobre las 6. Caitlin. Sin disculpas, sin explicación. Como si la última conversación no hubiera sido un golpe bajo. Respondí con un simple, aquí estaré, pero no dije dónde. Me preparé un café y me senté junto a la ventana del Sunset Manor, viendo cómo los coches pasaban por la calle, imaginando el momento en que encontrarían la casa vacía. A las 6:15, el teléfono sonó. Caitlin. Dejé que saltara al buzón de voz. Segundos después, otro mensaje. ¿Dónde estás? ¿La casa está vendida? ¿Qué demonios, papá? Podía oír el pánico en su voz incluso a través de las palabras escritas. Jeremy envió otro mensaje, más directo. Esto no es gracioso. Llama ya. En lugar de contestar, serví otro café. Dejé que se ahogaran en su sorpresa un poco más. A las 6:30, mi teléfono vibró de nuevo. ¿Qué has hecho? Eres un viejo loco. Sonreí. Esa era la reacción que había esperado. A las 7 en punto, llamé finalmente a Caitlin. Contestó al primer timbrazo. ¿Qué demonios has hecho, papá? Gritó sin siquiera saludar. Vendí la casa. ¿La vendiste? Su voz se quebró. ¿A quién? ¿Por qué? Porque no quería que me metieran en un lugar donde no quiero estar, y porque era mía para vender. Jeremy se unió a la llamada, su tono goteando rabia. ¿Sabes cuánto valía esa casa? $890,000. Exactamente lo que obtuve. Hubo un silencio al otro lado, el tipo de silencio que se llena de cálculos mentales y sueños rotos. ¿Y dónde está ese dinero?, preguntó Caitlin, ahora con un tono más bajo, casi insinuante. Seguro, y fuera de vuestro alcance. Papá, esto es una locura. No puedes simplemente... Sí puedo. Y lo he hecho. Me subestimasteis. Me tratasteis como si fuera una carga, algo que podíais manejar y colocar a vuestra conveniencia. No era así, intentó Caitlin. Era exactamente así. Y ahora os deseo mucha suerte encontrando otra oportunidad, como la que creíais tener conmigo. Hubo un largo silencio, roto solo por la respiración pesada de Jeremy al otro lado de la línea. Te arrepentirás de esto, viejo, escupió finalmente. Quizá, respondí con calma, pero será mi decisión,
no la vuestra. Caitlin volvió a hablar, su voz ahora cargada de una mezcla de rabia y súplica. Papá, por favor, ¿dónde estás? Podemos hablarlo. No, Caitlin, ya lo hemos hablado. Y me quedó claro que, para ti, no soy un padre. Soy un activo. Y los activos, cuando dejan de ser rentables, se liquidan. No es justo. La vida no lo es. Colgué antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono unos segundos, sintiendo el peso de la conversación, pero también una extraña ligereza. En mi interior, sabía que esta historia no había terminado, que Caitlin y Jeremy intentarían encontrarme, convencerme o incluso intimidarme para recuperar lo que creían suyo. Pero también sabía que ya no tenía miedo. Ellen siempre me decía que, cuando me decidía por algo, nadie podía hacerme cambiar de opinión. Y esta vez, más que nunca, tenía claro que estaba haciendo lo correcto. Los días siguientes transcurrieron en una calma extraña. Me acostumbré al ritmo del Sunset Manor, el aroma a café recién hecho en el vestíbulo por la mañana, las partidas de ajedrez en la sala común, el sonido distante de un televisor encendido en algún apartamento vecino. No volví a saber nada de Caitlin ni de Jeremy durante casi una semana. Ni llamadas, ni mensajes, y sinceramente, me venía bien. Me dediqué a organizar mis finanzas, a explorar el barrio y a redescubrir pequeños placeres, como caminar sin prisa o leer el periódico entero sin interrupciones. Una tarde, mientras paseaba por el parque cercano, mi teléfono vibró con un número desconocido. Contesté por inercia. «¿Señor Hayes?» La voz era formal, profesional. Le llamo de parte de un bufete que representa a Caitlin y Jeremy Walker. Sonreí para mis adentros. Sabía que esto llegaría tarde o temprano. Sí, le escucho. Nos gustaría concertar una reunión para discutir ciertos asuntos familiares y financieros. No hay nada que discutir. Creo que lo verá de otra forma cuando escuche nuestra propuesta. No estoy interesado. Buenas tardes. Colgué antes de que pudiera responder. El sol de la tarde bañaba el parque, y por primera vez en años sentí que el futuro me pertenecía por completo. Esa noche, mientras me servía una copa de vino barato en el pequeño salón de mi nuevo apartamento, pensé en cómo había cambiado todo en apenas unas semanas. Pasé de ser un hombre resignado a su destino a alguien que controlaba cada paso de su vida. Encendí la televisión, pero mi mente estaba lejos de las noticias. Estaba con Ellen, recordando nuestras conversaciones sobre lo que significaba realmente vivir bien. No era tener una casa grande ni acumular cosas, era tener la libertad de decidir tu camino. A la mañana siguiente, fui al banco para configurar transferencias automáticas a una cuenta secundaria, solo para gastos diarios. David Morrison me atendió personalmente. Es una buena manera de proteger el capital, señor Hayes. Así no tendrá que tocar el depósito principal. Exactamente lo que quiero. Mientras firmaba los formularios, pensé en Caitlin y Jeremy. Probablemente aún estaban buscando una forma de revertir lo que había hecho, de encontrar alguna grieta en mi plan. Pero ya no importaba. Cada papel firmado, cada medida de seguridad añadida, era un muro más entre ellos y mi libertad. Al salir del banco, el aire fresco de Denver me llenó los pulmones. No sabía qué me depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba seguro de que sería yo quien lo decidiera. Pasaron varios días sin novedades, hasta que un viernes por la tarde recibí un sobre deslizado bajo la puerta. No tenía remitente, pero el contenido era claro. Una citación para presentarme en una audiencia de mediación familiar. Caitlin y Jeremy no se daban por vencidos. Me senté en la pequeña mesa del comedor,
leyendo cada línea con calma. No había obligación legal de asistir, pero el simple hecho de recibirlo me hizo entender que estaban dispuestos a ir hasta el final. Guardé la citación en un cajón, junto con otros papeles que no pensaba atender. No iba a dejar que me arrastraran de nuevo a su juego. Esa noche, en la sala común del Sunset Manor, Doris me preguntó si todo iba bien. Más que bien, le dije. Creo que por fin estoy aprendiendo a vivir para mí. Jugamos una partida de bridge y por un par de horas olvidé el mundo exterior. Cuando regresé a mi apartamento, la foto de Ellen sobre la mesita de noche me recibió como siempre. Me quedé mirándola, recordando algo que me decía cada vez que dudaba. Roy, la paz no se encuentra, se construye. Y esa era, al final, la verdadera lección de toda esta historia. El lunes por la mañana, mientras el sol iluminaba suavemente las montañas a lo lejos, me preparé un café y me senté junto a la ventana. No tenía reuniones, ni citas, ni compromisos que no hubiera elegido yo mismo. Saqué una libreta y comencé a escribir una lista de cosas que quería hacer. Visitar el Gran Cañón, aprender fotografía, tal vez incluso tomar clases de cocina italiana. Cosas que siempre había pospuesto para más adelante. En algún momento, el teléfono sonó. Era un número que reconocí al instante. Caitlin. Dejé que sonara hasta el final. No necesitaba escuchar lo que tenía que decir. En cambio, salí a caminar. El aire fresco de la mañana me llenó los pulmones, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que cada paso me pertenecía. La vida que había conocido en Maple Street había terminado, y con ella, la versión de mí que aceptaba vivir según las reglas de otros. Mientras el sol ascendía, entendí que no importaba cuánto intentaran buscarme, convencerme o incluso amenazarme. Ya había recuperado lo único que realmente valía la pena: mi libertad.